Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La vida de un oficial público. Han pasado 10 días desde que Tigre rechazó la oferta de Ellen. Su vida como prisionero era pacífica pero monótona. Para empezar, Tigre seguía despertando hasta el mediodía. Llamaba al soldado a cargo de él para que lo escoltara a la cocina. El nombre del soldado era Rurik, el mismo que le entregó aquel arco de tan pobre calidad. Por alguna razón, que Tigre desconocía, su cabello había desaparecido. A pesar de que su cabello negro, que le llegaba a los hombros, combinaba naturalmente con su rostro y gestos caballerosos, su calvicie era también impresionante. Lord Tigre Burmud. De ahora en adelante, yo, Rurik, actuaré como su escolta. Así que no duden en llamarme cuando tenga algún problema. Rurik sonrió mientras hacía una reverencia, lo que sorprendió a Tigre. Después de pensarlo un poco, Tigre decidió preguntarle sin rodeos. Yuemem, ¿qué le sucedió a tu cabello? Fue cortado. Respondió cortante. Vanadisama ordenó que entregara lo que fuera más valioso para mí después de mi vida. Normalmente, habría sido condenado a muerte. Pero gracias a la benevolencia de Lord Tigre Burmud mi vida fue perdonada. Así que es mi culpa. Tigre buscaba la forma de disculparse, pero Rurik se arrodilló repentinamente. Aunque puede ser un poco tarde, por favor perdone mi vergonzoso acto y acepte mi gratitud. Además, estoy en verdad sorprendido por sus habilidades sobrehumanas con el arco. Estaba confiado de mis habilidades con el arco, pero después de ver eso, me sentí como un principiante. Rurik hablaba en serio. Ya veo. Bueno, estaré a tu cuidado. A pesar de que Tigre comprendía lo que había sucedido, aún se sentía incómodo. Rurik se percató de la expresión de Tigre y continuó actuando como si la situación no fuera incómoda en absoluto. Inesperadamente Rurik era bastante amigable. Cuando llegó a la cocina, el almuerzo ya había terminado, así que Tigre tomó las sobras. Y comenzó a comer de inmediato. Las sirvientas de la cocina le pidieron que esperara a que prepararan algo, pero así Tigre podía comer inmediatamente y no se sentiría como una carga, puesto que no se preocupaba mucho por el tiempo. Tigre-san, lamento molestarlo, pero, ¿podría ayudarme? En algunas ocasiones, le pedían a Tigre ayudar con las labores de la cocina como despellejar conejos, aves y ciervos. Tareas que Tigre realizaba con gusto. ¿Qué necesita? Bueno, esta noche cenaremos ciervo. Después de guiarlo a la parte trasera de la cocina, Tigre tomó un cuchillo. Un espléndido ejemplar se encontraba sobre una mesa en la esquina de la habitación. Rápidamente Tigre lo despellejó de forma limpia. Tigre cortó la piel, partió la carne en diversos cortes y removió las entrañas. A pesar de que Tigre hacía el trabajo de forma minuciosa, no levantó ni una sola ceja a causa del hedor o la vista, Rurik miraba con admiración su profesionalismo. No importa cuántas veces lo vea, en verdad es muy habilidoso. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Supongo que estoy acostumbrado a ello, puesto que solía pasar muchos días viviendo en las montañas. Puesto que llevar las cosas hasta su casa no era muy conveniente, Tigre solía hacerlo en el lugar donde cazaba. De hecho, Tigre no era tan bueno tratándose de ganado como reses y cerdos. Aunque podía aplicar el método basado en sus semejanzas, aún le faltaba mucho a sus habilidades. Cuando terminó, Tigre salió de la cocina y recibió como pago unas monedas de cobre, un pastel y un poco de vino. Después de eso, comenzó a explorar los alrededores. Caminaba por el Palacio Imperial hasta que Rurik le decía, está prohibido ir más adelante. Y Tigre se aseguraba de recordarlo. Cuando el sol comenzaba a ponerse, se dirigía al área de entrenamiento para practicar con el arco. Aunque solo sea en la cocina, en verdad está bien que permitan a un prisionero tener acceso a objetos afilados. Tigre preguntó mientras practicaba con el arco. Tigre estaba confundido por la facilidad con la que había recibido el permiso. Me cuesta decirlo pero, si hubiera mostrado alguna intención de tomar a un rehén, lo hubiera herido sin piedad. Dijo Rurik con un rostro honesto. Creo que se dio cuenta, pero mientras despellejaba a la criatura, todos estaban atentos a que no apuntara el cuchillo hacia alguna persona. Si intentara atacar a alguien, me pondría en su lugar para protegerlo. Pero no sería peligroso. Soy consciente de ello. La calva cabeza de Rurik reflejaba el sol. Mientras reía alegre. En serio, incluso con su habilidad, no deja de practicar. De nuevo, me ha impresionado. Ah, sí. Al ser elogiado de tal manera, Tigre se sintió avergonzado. Le costaba trabajo seguir hablando. Para no perder su habilidad con el arco, Tigre continuaba entrenando.
Tigre deseaba algún día poder vencer a Ellen. La derrota que sufrió en Dinant fue un gran shock para él. Tigre entrenaba con Rurik y otros arqueros. Al poco tiempo Tigre comenzó a enseñar a otros, desde su postura, hasta cómo mejorar su puntería, e incluso sobre los materiales para fabricar y cómo dar mantenimiento al arco. Para alguien como Lord Tigre Burmud, no creo que el arco sea un impedimento. Con su sorprendente habilidad, podría usar cualquier arco. Aún así, si quieres que el disparo sea más preciso, lo mejor es utilizar materiales de buena calidad. Yo mismo he roto varios arcos y cuerdas. Entonces los materiales costosos son los mejores. Incluso si usaras un material difícil de conseguir, no sería igual de difícil el repararlo. ¿Sabes lo que es el bambú? Es una planta que crece en un país del lejano oriente, pasando el mar. Lo vi una vez. Pero no podría decir si es un árbol o no. Aunque el material es muy bueno, es muy raro y difícil de obtener, así que es muy costoso. Me gustaría hacer un arco de dragón. Rurik sonrió mientras se encogía de hombros en dirección a Tigre. Él había mencionado algo que no existía. El dragón en sí existía. Ellos vivían en las profundidades de los bosques y en las altas montañas. Solían habitar áreas que no estaban pobladas. Ambos, Masas y Batran, quienes habían vivido más de 50 años en tierras aisladas, nunca habían visto a un dragón salvaje. Los dragones no existen. Muchos dicen que solo existen en las leyendas, pero son reales, aunque hay muy pocos. Un día, mientras cazaba, Tigre se encontró con un dragón. Aún hoy en día, cuando recuerda lo ocurrido, un escalofrío recorre su cuerpo. Aquella experiencia había sido muy impactante. No existía nada más duro que el cuerpo de un dragón. Era imposible de trabajar. Las garras, colmillos, escamas, no importa qué, eran difíciles de trabajar. Las cuchillas se rompían, los mazos se quebraban. Incluso si eran puestos al fuego por varias semanas, nada les pasaba. En consecuencia, no existía nada hecho con partes de dragón. Esa clase de objetos solo podían encontrarse en las leyendas y en los cuentos de hadas. Después de medio Koku, cuando terminó el entrenamiento, los otros soldados le hablaron a Tigre. Oh, Rurik, Tigre-san, tienen tiempo. Los habían invitado a jugar. Solían jugar juegos de cartas, ajedrez y otros similares. Puesto que acostumbraban a apostar, al principio Tigre tuvo que pedirle a Rurik que le prestara dinero. El dinero en la mesa, y prepárense para llorar. Yo juego. Tigre-san, ¿le volviste a llorar por dinero a Rurik? ¿O acaso robaste ese pastel y vino de la cocina? Ustedes, ¿por cuánto tiempo piensan seguir hablándole así a Lord Tigre Burmud? Él es el prisionero de Vanadisama. Aunque Tigre no era particularmente bueno, había sido capaz de ganar lo suficiente para devolverle a Rurik su dinero, y de alguna manera también pudo ganar un poco para él mismo. Tigre no sabía nada de lo que sucedía en Bruñe. Había escuchado de Bruñe una vez, aunque por supuesto, estaba medio dormido. Lo siento. Limlicia Sama nos ordenó no hablar de Bruñe enfrente tuyo. Puesto que ya no era un niño, decidió dejar de insistir con el asunto. Además, aun si preguntaba, no le diría nada. A la puesta del sol, los soldados se reunían en el patio de entrenamiento para jugar. Aunque había baños públicos, había un horario designado para su uso. Ya que era necesario acarrear la leña para hervir el agua. Tigre solía usarlos también. Después de eso, Tigre regresó al comedor para la cena, comió su ración, y regresó a su habitación. De cierta forma Tigre se había acostumbrado a su vida como prisionero. Aunque se había acostumbrado a su estilo de vida actual, Tigre no podía decir que era algo que disfrutaba. Dentro de su mente, Tigre siempre se cuestionaba sobre su situación. Tenía dos opciones y quería volver a Alsace. Y eran pagar el rescate o escapar. Sus ganas de escapar se habían esfumado. Y junto a eso, pese a que sus habilidades con el arco eran superiores, era imposible para él escapar de Rurik y vencer a los soldados, en especial si no era capaz de conseguir el número adecuado de flechas. Si Ellen salía, entonces la victoria sería algo imposible para Tigre. El dinero es la clave. Tigre estaba sentado en la cama de su habitación, mientras jugaba con un puñado de monedas de cobre. La cantidad no era suficiente para pagar un rescate. Incluso Tigre había hablado con Ellen. ¿Hay algún trabajo que pueda hacer para ganar algo de dinero? ¿Te volverás mi subordinado? O bien podrías trabajar en algún barco de Mosinel. Si remaras por un año, consideraría recomendarte para el trabajo. E incluso si mueres, tu sueldo será deducido del rescate y entregado a tu familia. Así que si no me vuelvo tu subordinado, deberé trabajar hasta la muerte. No puedes ser un prisionero de guerra por siempre, ¿no es así? Aún no es demasiado tarde. Puesto que Tigre no pudo pensar en un plan mejor, su única opción era rendirse ante Ellen. Es muy probable que Teita y Batran o Masas puedan conseguir el dinero del rescate. Aún así, a Tigre no le gustaba tener que depender de ellos. No era que le desagradaran Teita y los demás. Él tan solo no quería que se vieran forzados a trabajar tanto para conseguir el rescate en tan poco tiempo.
No me queda otra opción más que escapar, pero será difícil lograrlo. Puesto que Tigre daba una caminata todos los días, la guardia resguardaba los lugares importantes. Junto a eso, Tigre desconocía la seguridad que había cerca de las rampas, ya que tenía prohibido acercarse a ellas. Además, no solo eran los muros del castillo. Incluso si lograba escapar del Palacio Imperial, sería imposible pasar la muralla que rodeaba el castillo. Tras ella, se encontraba la ciudad. Solo tendré una oportunidad, así que necesito investigar apropiadamente. Aún quedaba tiempo antes de que finalizara el plazo para entregar el rescate. Tigre se reconfortaba a sí mismo repitiendo eso. Ve, Tigre, puedes usar otra arma aparte del arco. Un día Tigre fue llamado a la oficina de Ellen, quien le preguntó sin ninguna explicación. Soy mediocre en el uso de otras armas. ¿En serio? El que lo ocultes no es algo bueno. Ellen miró a Tigre, como si dudara de él. No estaba burlándose de él, ella no le creía. No tengo motivos para mentir acerca de eso. Si pudiera usar una espada o lanza, habría tomado una en Dinan cuando mis flechas se terminaron. Y podría haberte tendido una emboscada. Tigre se encogió de hombros. Si tuviera experiencia en el uso de la espada, nunca se habrían burlado de él en su país. No te molestes. Tu técnica con el arco ha asombrado a los soldados de aquí. Incluso Rurik te admira. Estoy muy sorprendida. Eso. Ligeramente avergonzado, Tigre comenzó a jugar con su cabello. Había un motivo para hacerle eso a su cabello. Debía ser castigado. Rurik agradecido afeitó él mismo su cabeza. Agradecido. Hay dos razones para eso. La primera es que le perdonaste la vida, así que estaba en verdad conmovido. La segunda es que él admira tus habilidades con el arco, puesto que Rurik es el arquero más sobresaliente de este lugar. Porque Rurik era habilidoso con el arco, él comprendía lo difícil que debió haber sido apuntar al enemigo con un arco tan pésimo. Aún así Tigre se las arregló para manejarlo sin dificultades. Rurik quedó tan sorprendido que se afeitó la cabeza por completo y no le importaba el hecho de que Tigre era un prisionero de guerra. Parece que su popularidad con las mujeres disminuyó, pero a él parece no importarle. Ah, bueno, entonces creo que está bien. Tigre asintió de manera educada, aunque no podía considerar que no fuera gran cosa. Además acepto de buena gana ser tu perro guardián. Aunque siendo sincera, fue él quien pidió el puesto. Tigre ladeó su cuello. Él había malentendido las cosas a causa del tono y actitud de Rurik. Ya que él era el encargado de vigilar a Tigre, su actitud le parecía algo sospechosa. Debía ser agotador hacer un trabajo como ese. Todos están interesados en ti. Y por supuesto, eso me incluye a mí. Ellen dejó escapar una sonrisa hacia Tigre. Quiero saber de qué eres capaz. Es probable que tengas algún talento oculto. Mañana intentaremos algunas cosas. Dado que era un prisionero, Tigre no podía negarse. Y así, llegó el día de mañana. En el patio de entrenamiento, estaban solo 3 personas, Tigre, Ellen y Lim. Frente a Tigre, Ellen empuñaba una lanza con una postura simple. Tigre la enfrentó, también con una lanza, empuñándola a ambas manos. Por supuesto, ya que estaban practicando, las puntas de las lanzas habían sido removidas. Lim los observaba en silencio desde la distancia. Detrás de ellas se encontraban una jabalina, un hacha de combate, un hacha larga, un mazo, una guadaña, una cadena, una ballesta, y varias armas más. ¿Qué debería hacer? Haz lo que quieras. Ellen sonrió a Tigre, quien estaba sin palabras. En ese momento, Tigre, recordando lo básico, lanzó un golpe hacia Ellen. Ellen la desvió con su cintura. Junto a un sonido seco, un fuerte impacto se transmitió a través de su mano. ¿No podrías atacar con un poco más de agresividad? Ellen lo provocaba mientras rompía su postura. Tigre, molesto, la atacó rápidamente. Golpeaba desde arriba, atacaba por el costado, y pegaba por el frente. Sin embargo, Ellen no recibió ningún golpe. Ella no había usado su espada. Aunque estaba sorprendido, Tigre aún seguía preocupado. Sin embargo, Tigre era malo en el uso de la lanza y solo conocía los movimientos básicos. Él solo había usado una lanza para matar a un oso una vez mientras cazaba. De repente, una idea se le ocurrió a Tigre. Ya que era un entrenamiento, Ellen había analizado las habilidades de Tigre basándose en sus ataques y cómo se defendía. Por lo que Ellen se veía confiada. Lo intentará en cuanto Ellen baje su guardia. Sujetando su lanza, Tigre corrió hacia Ellen mientras gritaba, apuntándola hacia ella. Ellen sonrió con ironía y desvió la lanza hacia arriba, sin embargo. Tigre no se detuvo. Aunque se tambaleó por el desvío de la lanza, Tigre sujetó el hombro de Ellen. Sorprendida, Ellen no pudo esquivarlo, y ambos cayeron al piso. ¿Qué tal esto? Su intención era sujetar a Ellen, pero parecía que había fallado. Tigre bajó la mirada, y observó el rostro sorprendido de Ellen. El cual rápidamente se tornó rojo mientras miraba a Tigre. Después de eso, Tigre se percató de una suave sensación en su mano derecha. No puede ser. Cuando miro,
Su mano derecha estaba sujetando el pecho de Ellen. Ah, no, no era mi intención, esto. Aunque intentaba excusarse, las palabras no salían de su boca. Justo después, Lim corrió y golpeó la cabeza de Tigre con la funda de su espada. Tigre se agachó, sujetando su cabeza mientras agonizaba por el dolor. Ellen se levantó, con su ropa ahora sucia, y un rostro con una expresión complicada. Eleonora Sama, por favor, deme la orden. Y le cortaré la cabeza a este sujeto. Está bien. No fue la gran cosa. Ellen intentó poner una buena expresión pero no pudo. Su voz era muy delgada y su rostro estaba ruborizado. Sacudiendo el polvo de su ropa, Ellen tocó con fuerza el lugar que la mano de Tigre había agarrado. Empujar a una Vanadis, ¿no es eso suficiente para la pena capital? Lim miró a Tigre, con una mirada llena de una intención asesina. Fue mi error. Me lo tomé muy a la ligera mientras media su fuerza. Si sigues mostrando tu molestia por tanto tiempo, los demás se burlarán de nosotras. Si Eleonora Sama lo dice. Lim guardó su espada de mala gana. Ellen le ofreció ayuda a Tigre mientras respondía. Puedes levantarte. Gracias. Mientras sobaba la parte posterior de su adolorida cabeza con la mano izquierda, Tigre usó su mano derecha para levantarse. Creo que mi cráneo se fracturó. Aguántate. No lo hice con mala intención. Fue claro que era un intento de asesinato. No tenía opción. Después de reírse ligeramente, Ellen murmuró en un tono que solo Tigre pudiera escuchar. Le tocaste el pecho a una mujer. No creas que siempre te librarás tan fácil. Después de ver directamente el rostro de Ellen por un momento, Tigre bajó su cabeza para evitar su mirada. Muy bien, continuemos. Finalmente Ellen recobró su compostura al igual que Tigre. Puesto que se trata de ti, no me contendré en absoluto. Supongo que te atacaré sin piedad para probar tus habilidades. Dijo Ellen con un tono macabro, mientras veía la montaña de armas. Después de practicar con todas las armas, Tigre muerto de cansancio, estaba tirado en el piso. El sudor cubría su cuerpo, y su respiración era agitada. Su pecho se movía hacia arriba y abajo pesadamente, y sus brazos y piernas sentían un dolor que nunca antes habían experimentado. Por supuesto, había sido derrotado sin piedad. En verdad eres inútil sin un arco. Eso, fue lo que te dije. Lim exhausta, miró a Tigre, quien estaba tirado en el piso, con fríos ojos mientras dejaba salir una respuesta. No es como que seas terrible. Los nuevos reclutas son iguales a ti. Si fueras mi colega o mi subordinado, te entrenaría desde lo básico. No deberías molestarlo tanto, Lim. Ellen tocó el hombro de Lim mientras hablaba. Ambas estaban cansadas y sudando. Las dos habían estado practicando con Tigre, tomando turnos. Aunque ni Lim o Ellen estaban tan cansadas como Tigre. Aún así, su habilidad con el arco es excelente. Cruzando sus brazos, Ellen asintió alegremente. Puesto que ella comprendía su capacidad con el arco, le ordenó hacer disparos consecutivos como recuperación. Para hacerlo, Tigre disparó 30 flechas sin parar, intentando acertar en un objetivo con precisión. Él disparaba muy rápido, tomaba la flecha de su aljaba, prepara la flecha, tensaba el arco, disparaba y repetía el proceso. El tiempo estaba siendo contado hasta que acertaba en el objetivo. Tigre logró un resultado que nadie podía igualar. Debería guardar todo esto. Lim se alejó de Ellen y Tigre, llevándose las armas. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Tigre, quien seguía recostado en el piso, le ofreció su ayuda pero fue rechazado rápidamente. Mientras miraba la espalda de Lim, los hombros de Ellen temblaban mientras contenía su risa. Ellen sonrió agridulcemente mientras se volvía hacia Tigre. No te sientas mal. Lo que quiso decir fue, ve a dormir y deja de preocuparte por cosas sin sentido. A mí no me pareció diferente a la Lim usual. Lim te está evaluando a su propia manera. Si te vuelves formalmente mi subordinado, ella mostraría más respeto. Lim le había preguntado a Tigre si quería unírsele sin decírselo directamente. Tigre dejó salir un gran suspiro. Aunque estaba interesado, era algo imposible, ya que él no podría trabajar en serio bajo su mando. Ellen asintió levemente y apretó su falda. Ayudaré a Lim. Tú ve a tu habitación a descansar. Solo. Rurik, quien solía vigilarlo, no estaba alrededor. Antes de comenzar a entrenar con las armas, Lim les dijo a los demás que no se acercaran. Además, el día estaba a punto de terminar. En menos de medio cocú, el cielo se oscurecería. Estoy segura de que conoces el camino. Si te pierdes, tan solo pregúntale a una sirvienta o a algún soldado. Ellen sonrió mientras se alejaba. Tigre miró hacia el cielo teñido de rojo y suspiró. Me tiene en la palma de su mano. Él sabía que nunca podría perdonárselo a sí mismo. Él estaba muy cómodo aquí. Por supuesto, el mejor lugar para estar siempre sería Alsace. Tigre era un prisionero. Estaba restringido a ciertos lugares y era vigilado por un escolta. Sin embargo, nunca fue víctima de abuso o agresiones. Además, tanto su cuarto como su ropa eran limpiados.
Incluso aunque dormía hasta el mediodía, nadie decía una sola palabra. Aunque Lim se mostraba decepcionada por esto, nadie se quejaba. Su comida era igual a la de los demás soldados. Tigre tenía la suerte de poder comer un pastelillo de mantequilla con manzana, trucha a la parrilla, sopa con encurtidos, carne, patatas y un dulce jugo de naranja. Los condimentos y la fragancia de la trucha junto a su ligera acidez, aunque no muy espectacular, eran simples pero satisfacía a Tigre con calidez. La textura de la carne era exquisita, y las patatas estaban bien cocinadas. En verdad es delicioso. Me pregunto si Teita podrá preparar algo como esto. Repentinamente esos pensamientos lo invadieron. Por sobre todo, sus habilidades con el arco eran bien vistas aquí. Aunque Tigre le desagradaba a Lim, solo eran las cosas no relacionadas con la arquería. Tigre recordó las palabras de Ellen. Ella le había preguntado si quería volverse su subordinado. Lo miro directo a los ojos. Ella lo elogió por sus habilidades. Yo, solo puedo usar el arco. Tigre pensó que había encontrado un lugar donde era aceptado. Lo cual era bastante inusual. Bueno, no hay nada que pueda hacer. Aún así, Teita y Alsace eran importantes. De cualquier forma, si me vuelvo su subordinado me obligaran a despertarme temprano. Lim lo despertaría sin piedad alguna. Además, tendría que trabajar, y sería imposible para él salir de cacería. Una sonrisa llena de ironía apareció en el rostro de Tigre mientras se lo imaginaba. Tigre se levantó con su ropa llena de sudor pegándosele al cuerpo. Se sentía en verdad incómodo. Iré a tomar un baño. Tigre se dirigió hacia el pozo que estaba cerca del área de entrenamiento. Todos los soldados, al terminar su entrenamiento, se dirigían allí. Aunque había baños para los soldados, había un horario establecido para su uso, y, por supuesto, debían llevar su propia agua y calentarla ellos mismos. Por ese motivo el pozo era el más usado. Cuando el pozo entró en su línea de visión, Tigre se detuvo. Aparentemente, cerca de 30 soldados estaban reunidos alrededor del pozo, parecía que habían terminado el entrenamiento. Y más de 10 hacían fila para usar el pozo. Tal vez debería buscar otro lugar. Sin dejar que lo descubrieran, Tigre se dio la vuelta y comenzó a caminar. Si jugaba con los soldados, debía apostar algo. Al no estar tan familiarizado con los soldados, Tigre no quiso tener que pedirles prestado dinero. Por supuesto, a algunos les desagradaba la presencia de Tigre. Justo ahora, ese grupo de personas se estaba bañando. Por lo que Tigre quiso evitar problemas innecesarios. Por lo que terminó alejándose. Tigre caminó a una de las esquinas del edificio y caminó por una vereda apenas visible. Al final de esta, se encontraba otro pozo. Tigre lo encontró un día mientras paseaba. Un pequeño y delgado árbol obstruía la vista del camino. Al acercarse al pozo, Tigre escuchó el sonido del agua golpeando el piso. Me pregunto si habrá alguien más aquí. Tigre llegó al pozo perdido en sus pensamientos. Inmediatamente su respiración se detuvo, sus ojos se abrieron ampliamente, y su cuerpo se paralizó. Delante de él se encontraba Ellen, completamente desnuda, tomando un baño. Algo de un color verde oscuro descansaba cerca de sus pies. ¿HM? Ah, eres tú. Ellen, sin mostrar alguna señal de vergüenza, miró al paralizado Tigre. Ellen dejó escapar una pequeña risa sin siquiera intentar cubrir su cuerpo. Tigre se quedó sin palabras. No podía mover un solo dedo mientras miraba fijamente al cuerpo de Ellen. Su plateado cabello pegado a su suave piel, sus pechos acentuados por el agua, la delicada línea de su suave y redondeado trasero y su delgada cintura era sensacional, causando que su habitual sonrisa se volviera incluso más cautivadora. El agua bajaba desde la punta de su cuello hacia el valle entre sus pechos. Incluso yo me sentiré avergonzada si continúas mirándome por tanto tiempo. La voz de Ellen se escuchaba con un ligero tono de vergüenza. Al menos, Tigre volvió a la realidad. Y se dio la vuelta, conmocionado. Lo siento. Aunque escuche a alguien, yo, no. Tigre dejó salir esas palabras, intentando encontrar una excusa adecuada. Su rostro estaba ruborizado, y su corazón latía fuertemente. Incluso si sorprendido entrecerró sus ojos, el blanco cuerpo de Ellen se había grabado profundamente en su memoria. Hace poco, la estaba tocando ahí. Tigre recordó aquella suave sensación en su mano derecha. Era demasiado intenso para Tigre, en diferentes maneras. No necesitas disculpar. Venías a bañarte, ¿no es así? No tienes por qué irte. Tigre no lograba entender. Instead, es normal que un hombre y una mujer tomen un baño juntos. La mente de Tigre no estaba funcionando con normalidad, aún así de alguna manera se las arregló para decir esas palabras. No habría problema si los dos fueran niños de 6 o 7 años. Ella estaba claramente sorprendida. Aunque no estaba enojada. Tigre se cubrió el rostro con sus manos y se colocó boca abajo. Te lo dije, aunque fuera embarazoso, dada mi posición de Vanadis, y como líder de Leitmeritz, debo mantener la compostura y hablar apropiadamente. Incluso si es una gran sorpresa ser vista desnuda, no puedo gritar y actuar como una niña pequeña.
Ya veo. Si Tigre estuviera más calmado, podría haberse dado cuenta que Ellen continuaba bañándose detrás de él. Ellen dejó de hablar con formalidad. ¿Estás aquí con tu escolta? ¿O estás sola? Estoy sola. Sería muy sofocante ir y estar juntas todo el tiempo. De cualquier forma. Quería tomar un baño. ¿No estás muy desprotegida? Fuiste atacada por un asesino el otro día. Aunque menciono al asesino, Tigre no había podido verlo con sus propios ojos. No estoy indefensa. Mi espada está cerca. Cuando dijo eso, Tigre recordó la espada recargada contra el pozo. Pero aún seguía preocupado. Repentinamente, Ellen habló. Por cierto, viniste aquí sin saber que este pozo es solo para mujeres. Lo es. Yo solía usarlo porque estaba cerca de mi habitación y oficina, y los soldados siempre mantienen su distancia. Una vez que Lim y la sirvienta supieron de él, comenzaron a usarlo. Y antes de que me diera cuenta se convirtió en un pozo solo para mujeres. Tal vez debí habértelo dicho. En verdad lo siento. En delante tendré más cuidado. Bueno, eso está bien. Qué bueno que solo estaba yo, si hubiera sido Lim o alguien más, habrían gritado. Y ni siquiera yo podría salvarte. Tigre no podía imaginarse a Lim gritando. De nuevo se pudo escuchar el sonido del agua. No te bañarás. Cuando tú termines. Aunque pensó que lo decía para molestarlo, su voz sonaba natural. Era difícil para Tigre no responderle de forma cortante. Entiendo. Espera un poco. El sonido del agua continuó mientras Tigre miraba al cielo nublado. Si mirara hacia atrás, Ellen estaría desnuda. No podía ignorarlo. El sonido del agua se escuchaba claramente. Debí haberme ido después de disculparme. Ya que Ellen le dijo que esperara un poco, Tigre tenía dificultades para irse. Un leve sonido se escuchaba de entre las hojas mientras algo se aproximaba a sus pies. Era un pequeño dragón con un cuerpo robusto, de aproximadamente 4 chet de largo. Un dragón. Era una criatura viviente con alas parecidas a las de un murciélago, que se mantenían un poco elevadas. 2 cuernos sobresalían de su cabeza. Escamas de color verde azulado cubrían la mayor parte de su cuerpo. El dragón levantó su cabeza y miró a Tigre con ojos afilados. Ese es mi dragón, Looney. Tigre escuchó la voz de Ellen desde atrás. A propósito, esta criatura estaba debajo de los pies de Ellen hace un momento. El dragón llamado Looney entrecerró sus ojos y se frotó contra la pierna de Tigre. Eres bastante extraño. Se decía que los dragones tenían una gran inteligencia. Incluso a corta edad, podían reconocer el rostro de una persona. Era la primera vez que Tigre veía un dragón tan pequeño. Cuidadosamente dobló su cintura para poder verlo mejor. Looney dejó de moverse y miró a Tigre sin moverse, las alas en su espalda se movieron. Sus alas se mueven firmemente. Aunque es un Bifal 0F9. ¿Es la primera vez que miras un dragón? No. Hace 2 años, vi uno mientras estaba de cacería en las montañas. Era un área inhabitada, media alrededor de 60 o 70 chet, aunque era un slow. El largo de los dragones adultos iba desde 100 hasta 150 chet. Aunque los hombres podían criarlos mientras eran pequeños hasta que alcanzaban la mitad de su tamaño adulto, que era más de 50 chet. Tienes mucha suerte. Nunca he visto otro dragón aparte de Looney. Este dragón tiene 2 ojos. En cuanto Tigre extendió una mano para sujetar a Looney, él huyó de Tigre y regresó con su ama. Ellen le sonrió al dragón y lo tomó en brazos, como si estuviera abrazando a un niño. ¿Un slow con un ojo? ¿Y qué sucedió? Me atacó. Después de pelear con él, de alguna forma me las arreglé para escapar. Pensé que iba a morir. La forma de combate de un dragón era muy diferente a la del resto de los animales. El gran dragón se deslizaba por la tierra y derribaba árboles a su paso. Tigre mantenía un ojo en él mientras evitaba la muerte constantemente. De alguna forma Tigre se las arregló para derrotarlo usando el terreno a su favor. Pelear contra un dragón y salir victorioso es algo increíble. Por cierto, ¿de qué color eran sus escamas? Eran de color bronce. ¿Hay algo malo en ello? 9 Bifal, Wyvern, también conocidos como de los dragones heráldicos, en la mitología medieval, son primos de nivel inferior de los dragones, capaces de lanzar hechizos. También se dice que pueden lanzar fuego y tener una mordedura venenosa. Su diferencia radica en el tamaño y que la mayoría solo posee patas traseras, siendo más débiles que sus parientes los dragones. Está bien. En este país, está prohibido matar dragones pequeños o dragones negros. Al escuchar esas palabras Tigre recordó la bandera del país en su mente. Los dragones formaban parte de la mitología de muchos países. Estos vivían en zonas deshabitadas y apartadas, incluso en Sted. De los dragones que habitaban en Sted, los dragones negros eran criaturas míticas. Los dragones negros otorgaban protección a las personas cercanas a ellos. Era un mito común. Mi país no tiene leyes así. Hay domadores de dragones en Sted. No sé sobre alguno en particular, pero los dragones no forman parte del ejército, puesto que son enormes máquinas de comer.
La última parte parecía ir dirigida a Looney en particular. Y aún así, a pesar de que derrotaste a un dragón, no reconocieron tus habilidades. No pude mostrarles el cadáver. Y era imposible cortar alguna parte de él como prueba. Además de que estaba cansado. Pensé en volver, pero cuando regrese al lugar, un derrumbe había cubierto el cadáver. Es una pena. No, está bien. Ambos guardaron silencio. Solo el sonido del agua podía escucharse. ¿Te puedo preguntar algo? Mientras miraba hacia el cielo, Tigre lleno de ansiedad preguntó vagamente. Aunque hay asesinos tras de ti, no puedes pedirle ayuda a su majestad. ¿Qué? Viendo su rostro lleno de duda, Ellen confundida guardó silencio por un momento. Desafortunadamente, su majestad no actuará si no hay pruebas. Y puesto que el enemigo sabe esto, vienen con la premisa de que morirán. Es una situación muy grave, ¿no es así? El rostro de Tigre tenía una expresión compleja. Tanto el rey de Sted, como el rey de Bruñe, tan solo ignoraban lo que sucedía en sus reinos. Déjame preguntarte algo. Mientras Tigre pensaba en la amarga realidad, Ellen le hizo una pregunta. ¿Qué clase de lugar es Alsace? ¿Te preocupa? Un poco. Aunque te di buenas opciones, rechazaste mi oferta sin remordimientos, así que me dolió un poco. Por lo que llamó mi atención. Yo también pienso que tu oferta era buena. Después de decir eso, Tigre comenzó a hablar. Para ponerlo de forma simple, es un lugar lleno de montañas y bosques. Los caminos principales no pasan por él. Para llegar a la capital, debo ir al territorio vecino para tomar un camino en mejores condiciones. Puede tomar varios días llegar. Hablas bastante orgulloso de él. Puesto que era la ciudad donde había nacido y crecido, era un lugar importante para él. Incluso si mencionaba sus cosas malas, Tigre seguía orgulloso de él. Hay lobos y osos pardos en los bosques y montañas. Ocasionalmente, también aparecen onzas 1F10. Se pueden encontrar una gran variedad de nueces y hierbas salvajes, por lo que si tienes el conocimiento necesario puedes arreglártelas para sobrevivir en el invierno con poca comida. Las personas bajo mi cargo son amables, por lo que es un lugar pacífico. Aunque los inviernos pueden ser devastadores, dormir con una manta frente a la chimenea es una sensación sin igual. Por el contrario, los veranos son frescos, y hay bastantes días soleados. Sobre las colinas se extiende un mar de vegetación, hasta donde alcanza la vista, y cuando el viento sopla, puedes recostarte y relajarte tomando el sol. Lo dices porque te gusta dormir. Ellen dejó escapar una sonrisa agridulce. Nunca has querido volverte rey. Y es también conocido como leopardo de las nieves, un felino parecido al puma. No es que esta sea una buena excusa, pero esa clase de sueño es demasiado para mí. Tigre podía soportar el hecho de que se burlaran de él por su habilidad. Sin embargo, Tigre no quería olvidar ninguno de sus recuerdos. Había escuchado que el arco era menospreciado, pero no creí que fuera tan exagerado. En Alsace, incluyendo a Teita, no había una sola persona que tuviera que hacer tiros de práctica. Eso era por lo que todos creían en Tigre. Es más de lo que puedes imaginar. En la historia militar, el tono cambia completamente cuando se habla del arco. En Alsace, incluso los aristócratas y caballeros que han hecho grandes hazañas eran menospreciados. Incluso las mujeres y sus hijas se burlaban de ellos por ser unos cobardes. Aunque tiene sus méritos, el arco siempre es menospreciado. Ningún signo de malicia se apreciaba en la voz de Tigre mientras hablaba. A pesar de la situación, tu padre te enseñó arquería. Aunque no lo recuerdo, parece que desde pequeño solía jugar con un arco aun cuando no tenía la edad para entenderlo. Mi padre me vio y me animó a continuar practicando si estaba interesado en él. Y bueno, todos mis ancestros fueron cazadores, así que entonces supongo que debo agradecerle a tu padre. Gracias a él, pude conocerte, aunque también podría haber evitado ser tirada al piso y ser vista desnuda. Ellen dijo esas últimas palabras con un tono malhumorado y lanzó un pequeño gruñido a Tigre instintivamente. Ya terminé. Puedes voltearte. Volteando hacia atrás. Ellen estaba parada frente a él, vestida con una bata corta, y su espada a la cintura. Una delgada tela cubría su largo y plateado cabello. Sus blancos pies y manos sobresalían de la bata con un aspecto encantador. Puesto que no podía mirarla directamente, Tigre miraba a Looney, que se encontraba acostado a sus pies. Fue una conversación interesante. Nos vemos luego. El pequeño dragón fue detrás de Ellen y ambos desaparecieron en el camino cubierto por los árboles. Tigre asintió mientras se decidía por tomar un baño rápidamente. Después de quitarse la ropa y ponerla a un lado, tomó un balde con agua y la vertió sobre su cuerpo varias veces intentando olvidar lo que había visto hace un momento. Eleonora Sa. A un lado del árbol, Lim apareció vistiendo una bata corta y sujetando un balde. Lim, sin palabras, miró el cuerpo de Tigre antes de que pudiera terminar su frase. Usualmente, su rostro carece de emociones, pero ahora mismo se podía apreciar que estaba claramente sorprendida. Tigre, también, estaba petrificado.
La parte inferior de su cuerpo era algo muy vergonzoso de ver, puesto que aún recordaba cómo había visto a Ellen hace unos momentos. Ah. Después de unos segundos de silencio, Tigre dejó escapar un sonido, aunque aún seguía confundido. Tigre intentó encontrar las palabras adecuadas para salir a salvo de la situación. Mantener la compostura ante la situación. Tigre recordó su conversación con Ellen. No necesitas preocuparte por mí. Aunque intentó ocultar su vergüenza con palabras elegantes, un balde fue lanzado hacia él acompañado de un grito. ¡Ave! Oh, así que lo viste. Ellen devolvió a Looney a su establo donde se encontraban los demás dragones y regresó a su oficina. Su pecho templaba, a punto de estallar, mientras escuchaba la historia de Lim. Su cabello plateado brillaba por la humedad, después de tomar un baño. Yo nunca lo he visto. ¿Cómo era? Sin comentarios. Su rostro con complejo de indignación estaba acompañado por sus azules ojos llenos de furia. Lim dejó escapar un suspiro de enojo. Debería restringir sus movimientos aún más. Aunque se ha acostumbrado a la vida aquí. Además parece llevarse bien con los soldados y los cocineros. ¿Puede alguien acostumbrarse a la vida de prisionero? Después de todo, aún espero que me pida volverse mi subordinado. Lim asintió. Además también hay algunos entre los soldados a quienes les desagrada su conducta. Lim estableció el hecho de que podría haber un conflicto entre aquellos a los que les agradaba Tigre y los que no. Pero, recluirlo en una habitación en verdad solucionaría las cosas. Tarde o temprano, él regresará a Bruñes si el rescate es pagado, o será vendido a algún mercader de Mosinel. Y es por eso, que le ofrecí volverse mi subordinado. Ellen tomó un documento de la pila que estaba sobre su escritorio y se lo mostró a Lim. Los ojos de Lim seguían llenos de duda mientras leía el documento, pero en un instante su enojo desapareció. Parece que la situación en Bruñe es bastante mala. Yo también me sorprendí. Solo ha pasado un mes desde la batalla en Dinant, y la situación se ha vuelto así. El documento era un resumen de la situación en Bruñe hecha por un habitante de Estet que vivía en el país como embajador entre las naciones. El sujeto se había disfrazado y viajó a través de Bruñe como un mercader, recolectaba información, y la reportaba periódicamente al reino de Estet. La situación se podía resumir en una oración. Hay indicios de que se podría desatar una guerra civil en Bruñe. El rey, habiendo perdido a su hijo, el príncipe, quedó devastado. Se ha olvidado de los asuntos políticos y se ha encerrado en su habitación. No hace nada para detener las acciones de los demás aristócratas. Parece que Thénardier y Ganelan, dos grandes nobles, tienen conflictos violentos todos los días. Ellen lo dijo en un tono que lo hacía parecer su problema. El territorio de Leitmeritz estaba junto al del reino de Bruñe. Si en Bruñe estallara la guerra, había posibilidades de que su territorio terminara siendo invadido. Probablemente no puedan preocuparse por la situación de Tigre. Alsace estará solo en eso. No podrán preparar el rescate. Por cierto, ¿por qué el monto de rescate es tan alto? Su habilidad con el arco. Golpeando su escritorio, Ellen asintió. Cuando se captura a un excelente espadachín, ¿no se aumenta el monto del rescate basado en sus habilidades? Aunque los países revisan el monto de los rescates, la mayoría establece un monto estricto a los arqueros. Para Bruñe, ese era un problema común. Cuando Lim escuchó a Ellen, su rostro volvió a carecer de expresión. Aunque podría disminuir el monto, no quiero que se tome como un precedente de simpatía. Y no tengo motivo alguno para cambiar el acuerdo. Entonces si Lord Tigre-Burmud no puede pagar el rescate, aunque al principio lo use como una amenaza, a este paso, su venta a Mosinel podría volverse realidad. Así que por eso quiere que se convierta en su subordinado. Sería lamentable dejar ir sus habilidades con el arco. Su personalidad no es problemática. Si lo entreno apropiadamente, podría volverse una gran ayuda, solo necesita un poco de trabajo. Ellen rió. Le extenderé mi mano una vez más el día final. Ya me rechazó una vez, no lastimaría mi orgullo si lo hace una segunda vez. Lim recobró la compostura e hizo una pregunta. Sin embargo, ¿en verdad no pagarán el rescate? Incluso Ganelan o Thénardier podrían aprovecharse de la situación y pagar el rescate por Lord Tigre-Burmud. Y así demostrar que son la clase de persona que no abandona a alguien de su reino que podría ser enviado a la tierra de los desiertos. Por lo que puedo decir, creo que Tigre preferiría no servir ni a Thénardier ni a Ganelan. Solo le traería miseria. ¿Te imaginas lo difícil que sería vivir bajo el mando de alguno de ellos? Ambos son auténticos nobles de Bruñe que desprecian la arquería. Ellen mostraba una expresión complicada mientras recordaba su conversación con Tigre. De cualquier forma, dile a los soldados que escucharé cualquier queja que tengan al respecto. A.B. Oh, el conde Born. El aristócrata que había escuchado la historia de masas tenía una expresión de desprecio. Hemos perdido más soldados en Dinant que los que había en el reino en años pasados. El daño fue muy grande y varios nobles murieron. Así es, pero, aunque cautivo, Lord Tigre-Burmud sigue con vida. Como amigo de su difunto padre, me gustaría salvarlo.
Masas se encontraba en la mansión de un adinerado aristócrata. Su vida había sido muy productiva. En el cuarto de pintura por el que Masas pasó, se encontraba un costoso papel tapiz, había sido hecho en mosinel con la imagen de un ave con alas doradas, decorando la pared. La silla en la que estaba sentado estaba cubierta con la piel de una onza. Incluso el vino que habían servido a Masas en una copa era uno bastante costoso. Es la quinta persona a la que visito. Si no funciona, no tendré a nadie más a quien pedir ayuda. Si no pedía ayuda a otros, no podría conseguir el dinero para la fecha límite. Masas hizo una reverencia al noble frente a él, mientras le pedía a los dioses con todo su corazón. Por favor. Le devolveré el dinero sin importar cuánto tiempo me tome. ¿Me podría ayudar? Solo había silencio. Lo siento. Aunque el noble miraba a Masas con simpatía, dijo aquellas palabras para romper el silencio. Masas desesperado apretó su puño, conteniendo las lágrimas, a pesar de su edad. Si no hubiera sucedido eso en Dinant, habría aceptado tu petición, Lord Masas. Sin embargo, dada la situación. El aristócrata continuó hablando con un tono serio. Pronto este país se sumergirá en una guerra civil. Entre los duques Ganelan y Thenardier. Masas respondió desanimado con un tono de voz débil. Él también había escuchado de la situación recientemente. Debido al impacto por la muerte del príncipe Regnes, los intereses del Estado fueron dejados de lado. Masas ya se había imaginado algo así. El hombre frente a él era un aristócrata bien conocido quien podía influir en la situación actual. Ganelan y Thenardier eran primos lejanos del rey, y sus confrontaciones aumentaban día con día. Además, aparte de ellos, muchos aristócratas, dada la situación, comenzaron a actuar con precaución. Cualquier error podría empeorar la situación e incluso podría destruir una familia. Sin embargo, había quienes compartían oro, información, o hacían tratos con otros aristócratas. Dado que era una emergencia, incluso si tenían mucho oro, no podían usarlo imprudentemente. Aunque fueran amigos cercanos, no podía ayudarlo. Masa se retiró con pasos pesados. Así que todo fue inútil. El sol se había ocultado y el cielo se teñía de un gris oscuro. Por la apariencia de las nubes, parecía que iba a llover en cualquier momento. Masas no podía culparlo, puesto que él tampoco tenía el dinero para ayudar a Tigre. Muchas personas trabajaban en su residencia, y además debía mantener un ejército y territorio. Había un límite para lo que podía hacer. Lo siento, Tigre. Teita, Batran, en verdad lo siento, perdónenme por favor. Masas regresó en silencio a su casa mientras caía la lluvia.